Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Leemos todos juntos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, buen Dios, bendice tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y poder ser edificados a través de ella. Espíritu Santo, pon en tus manos la meditación de esta hora. Usa este inútil siervo que hoy está al frente de tu iglesia. Inspira mis labios para traer palabra que edifique y no sea una palabra humana la que pueda impartirse a esta hora. Señor, necesito tu respaldo en este momento. Confieso mis pecados y me aparto de ellos, Señor. Me humillo delante de ti. Espíritu Santo, haz la obra en los corazones acá reunidos, Señor. Y desde ya te damos las gracias, Señor, por el milagro que nos vas a conceder esta noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Quiero hablarle esta noche bajo el tema un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo será recordado usted cuando parta de esta tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Qué van a recordar de usted cuando parta de esta tierra? ¿Qué van a recordar sus hijos cuando usted ya no esté en esta tierra? Sobre cómo va a ser recordado. Por lo general muchos nos van a recordar por lo malo que hicimos, porque por eso nos recuerdan. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que también usted puede ser recordado por algo bueno. ¿Cómo va a ser recordado usted por sus hijos? ¿Qué van a ver sus hijos en usted para que ellos lo recuerden y lo lleven a la práctica? Van a ver que fue un verdadero adorador, que es lo que vamos a estudiar en el transcurso del mensaje. ¿Cómo ser un verdadero adorador? Amados hermanos, es fácil venir y adorar a Dios cuando todo va bien. Es fácil que usted alabe, cante y glorifique a Dios cuando todo le va bien. Cuando anda estrenando ropa, cuando sus hijos están bien de salud, cuando tiene lo que necesita y no le falta nada. Ahí es fácil que usted y yo adoremos y cantemos al Señor y venimos y levantamos nuestras manos muchas veces y adoramos al Señor. Pero cuando llega la prueba, cuando llega ese momento difícil, cuando llega un problema a tu familia, cuando llega un problema financiero, de salud, familiar, ¿adoras al Señor? El verdadero adorador, iglesia, se ve cuando en medio de la prueba adora y glorifica el nombre de Dios. La palabra adorar viene del griego proskuneo, que significa postrarse delante, arrodillarse delante. Usted se va a postrar y se va a arrodillar delante de ¿quién? Sino de su Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Eso significa la palabra adorar. Ahora la pregunta es, ¿está usted adorando a Dios? ¿Se está postrando delante de Dios usted aún en medio de la prueba? ¿Está adorando usted a Dios cuando llega esa prueba y le dice, Señor, aquí estoy? Vas a tener siempre mi alabanza, vas a tener siempre mi adoración, vas a tener siempre esas lágrimas. Aquí siempre voy a estar de rodillas buscando tu presencia. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, usted y yo debemos ser verdaderos adoradores. Ahí debemos sacar esa casta de adoradores y comenzar a adorar y glorificar a Dios. No solo en las buenas, sino que en las malas. Recuerde, la vida es de pruebas. Usted puede estar en una prueba, puede estar en medio de una prueba o saliendo de una prueba, pero la vida es una prueba. La diferencia es que usted y yo tenemos algo garantizado, que es la victoria. Amén, iglesia. La diferencia es que Dios te garantiza tu milagro, aún en medio de la prueba, pero Él te va a dar la victoria. Pero aún en medio de toda esa prueba, Dios pide algo que es adoración. Que tú y yo le adoremos a Dios. Por eso el apóstol Juan dice, mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora es el tiempo que tú debes adorar a Dios. No es mañana. Hoy es el tiempo que tú debes adorar y glorificar a Dios. No importa lo que estés viviendo. Yo no sé las pruebas que tienes en este momento. No sé cuál es el problema que tienes. Solo sé que hay alguien que puede resolver ese problema. Y solo sé, iglesia, que esa respuesta a tu problema ya está dada. Solo quiere que esta noche adore y glorifique el nombre de Dios. Amén, iglesia. Solo quiere que esta noche tú te postres delante de Dios y le digas, Señor, en medio de la prueba te estoy glorificando, te estoy adorando. ¿Por qué? Porque tú ya me diste la victoria. Déjame decirte, tú que has venido con esa prueba, tú esta noche te vas a ir con tu milagro. Amén, iglesia.
Tú te vas a ir con ese milagro porque Dios ya te lo dio. Solo adórale, glorifícale a Dios. En medio de tu prueba, adórale. Dale gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Es difícil, porque no es fácil decirle, Señor, gracias por el problema. Es difícil cantar y alabarle a Dios cuando estás a prueba, en lo crudo de la prueba, decirle, Señor, te adoro, te alabo y te glorifico. Es difícil. Pero, amados hermanos, pero es ahí donde usted y yo debemos sacar aquella adoración, aquella verdadera adoración hacia el Señor. Es ahí donde usted debe adorar y glorificar a Dios. Porque muchos confunden la adoración cuando saltan y gritan. No, el verdadero adorador se va a ver en medio de la prueba, cuando alaba y glorifica a Dios. Muchos adoran cuando viene alguien, un cantante de renombre, y ahí levantan las manos, pero él viene y canta. Y tú solo ese momento vas a adorar o no. La adoración es constante en la prueba y cuando Dios te da la victoria también. La adoración es constante. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú adoras. Cuando todo va bien, tú vas a glorificar y adorar el nombre de Dios. Ahora, iglesia, quiero que veamos también que en medio de la prueba, ¿qué debemos hacer en medio de la prueba? Debemos adorar a Dios. En medio de la prueba, sube al monte y da sacrificio de adoración. Note lo que dice Génesis 22:4. Génesis 22:4, acompáñame en su Biblia. En medio de la prueba, suba al monte y dé un sacrificio de adoración. Génesis 22:4. Encontramos un pasaje donde Dios le pide a Abraham, su hijo. Y note lo que dice el verso 4, y dice así: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A qué iba en ese momento Abraham? Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Y él le dice: vamos a subir con el muchacho y regresaremos. ¿Sabe? Él aún en medio de la prueba, él estaba confiando en Dios. Y aunque sacrificara a su hijo, Dios tenía el poder de resucitarlo y dárselo de nuevo. Pero él iba a ir a subir al monte a adorar a Dios. En medio de tu prueba, sube al monte y adora y glorifica a Dios. En medio de la dificultad que estés viviendo, sube y adora a Dios. Glorifica a Dios. Da esa adoración a Él. Como lo hizo Abraham, también tú y yo lo debemos de hacer. Adorar a Dios. Glorificar a Dios. Y por eso dice, subió al monte con su hijo. Pero note lo que dice más ahí adelante. Dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vea el verso 8, es clave. Y respondió Abraham: Dios, ¿cómo, iglesia? De cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando tú subes al monte a dar adoración, cuando tú llegas y das esa adoración en medio de la prueba, déjame decirte que tú llegas, Dios va a proveer a tus circunstancias. Cuando subes al monte, arriba hay una provisión que te espera. Tú puedes ir subiendo al monte. Abraham iba subiendo al monte con su hijo y iba a dar adoración, iba a sacrificar a su hijo, pero no sabía algo, que al otro costado del monte iba subiendo la provisión también. ¿Sabe? Yo no sé la prueba que esté cruzando, no sé cuánto has caminado con esa prueba, adora y glorifica, porque al otro lado la provisión a tu prueba ya está dada, iglesia. Porque al otro lado tienes la provisión, porque la provisión está subiendo también, ese milagro está bajando a tu vida, tú estás subiendo a adorar y glorificar a Dios, pero por el otro costado el milagro de Dios para tu vida está llegando. Él está proveyendo, la provisión está ahí, solo sube el monte y adora a Dios. No te quedes postrado, no te frustres en medio de la prueba, no te frustres en medio de la enfermedad que esté pasando. Sube el monte y adora, porque en el monte de oración, ahí hay provisión para los hijos de Dios. Porque en el monte de oración, ahí está la bendición para los hijos de Dios. Porque en el monte de oración está la respuesta a tus problemas. Ahí está la respuesta. Solo sube y adora. El detalle es que muchos cristianos en medio de la prueba se frustra y queda en el suelo. Levántate, camina, sube el monte y ve a dar adoración. No te quedes frustrado.
No te quedes ahí diciendo, ¿y ahora quién me va a ayudar? Yo solo no puedo. No te quedes ahí postrado, ya no hay ninguna solución. Los doctores han dicho que para la enfermedad que tengo no hay cura. Para ellos no hay cura. Al Dios que predicamos en este lugar dice que por su llaga hemos sido sanados, iglesia. Tú y yo tenemos respuesta a los problemas que tengamos. Tú y yo tenemos una respuesta. Tú y yo tenemos un socorro. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y allá viene tu socorro. Solo sube al monte y adora a Dios. La provisión está ahí. No te quedes a medias. Si otros se quedan, tú sigue. Ve a adorar a Dios. Ve, glorifica a Dios. Aún en medio de la prueba, alaba a Dios. Busca su presencia. No dejes de asistir a tus cultos. No importando quién te va a predicar, no importando quién. Porque tú no vienes a buscar un hombre. Tú no vienes a buscar una persona que pueda hacer el milagro. Tú vienes a buscar al Todopoderoso. Y a Él le das honra y gloria. Y a Él adoras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Suba al monte y dé adoración. Porque en el monte hay provisión para usted. Note lo que más dice ahí también en el verso 13. Váyase conmigo al verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dígale que está la mano. A tu lado está la respuesta. Pero dígaselo, a tu lado está la respuesta. A su lado está la respuesta. Como Abraham dice que él subió y cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detenete. Ya no lo hagas. Pero a un lado, a un costado, estaba la provisión. Ahí estaba lo que iba a sacrificar. Sube al monte y adora a Dios, que a un costado está tu provisión, iglesia. Sube al monte y da alabanza a Dios, porque ahí está la provisión de Dios. ¿Qué nos enseña entonces es este hombre de fe? Que nuestra adoración debe estar permanente cada día para Dios. A Dios se le adora sobre todas las cosas. Recuerda, Dios está sobre todo. Dios está sobre esa prueba que estés viviendo. Dios está sobre ese problema que está pasando en tu familia. Dios está sobre esa soledad que estás pasando. Dios está sobre ese problema que tengas, que a veces no hay paz en tu corazón. Está sobre todo eso, Dios. Adora y glorifica a Dios. Que eso quiere decir que al Dios que tú adoras, nadie lo puede vencer. Y si es necesario que te resucite de la tumba, te saca de ahí también. ¿Para qué? Para que los demás vean el Dios que tú y yo adoramos y glorificamos. Solo quiere que le adoremos y le glorifiquemos, iglesia. Da adoración, da alabanza en medio de tu prueba. Sube el monte, no te quedes en tu casa postrado. No te quedes allá diciendo, ¿y qué voy a hacer? Ya tengo, ¿qué? Medio año. Y todos los viernes si no veo el milagro. Sube el monte, tu provisión está ahí. Sube el monte a adorar. Tú puedes decir, usted no sabe, hermano, tengo que un año de estar en todos los cultos. No te detengas, estás subiendo al monte, sigue y sube al monte y adora allá y glorifica a Dios, porque tu provisión ya está dada, tu milagro ya ha sido dado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que en Cristo somos. Oiga, no lo vas a hacer, no que serás en algún tiempo, no, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No lo vas a hacer, sos un más que vencedor. Por eso la Biblia en ningún momento dice, hermano, aguanta, hasta que Cristo venga, entonces Él va a curar tus heridas. No dice en ningún momento, dice la Biblia, sino que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces tú estás acá como un más que vencedor. Solo adora y glorifica el nombre de Dios. Porque tú ya venciste. Tú ya tienes la victoria en tus manos. Solo glorifica y adora al Dios Todopoderoso. Iglesia, necesitamos volver y subir al monte para adorar a Dios. Y no se quede en el suelo, levántese, levántese. Dios fortalece las vidas de cada uno. Ahora, también, iglesia, adore a Dios aunque no entienda las cosas. Aunque no entiendas el problema que estás pasando.
aunque no entiendas por qué ha llegado la prueba a tu vida, aunque no entiendas por qué a ti te llegan todos esos problemas que estás viviendo. Adora a Dios siempre ahí. Adora a Dios, aunque no entiendas las cosas y aunque los demás te señalen. Adora y glorifica a Dios, aunque los demás digan, ese está así porque anda de pecador. Ese está así porque no ha dejado el amante. Ese está así porque viera lo que anda haciendo. Ese está así porque solo es movida. Adora aún ahí a Dios, aunque no entienda las cosas, aunque los demás señalen, porque el dedo señalador siempre va a estar ahí. Pero aún en medio de eso, tú debes de adorar y glorificar a Dios. Y en la Biblia encontramos un caso de una persona que Dios le encomendó algo muy importante, pero que su testimonio sí va a venir por el suelo. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. Lucas. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así. Verso 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba en qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada, oiga iglesia, hay imposible para Dios. El 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Encontramos a una mujer, una joven, obviamente, que lo que Dios le encomendó no era nada fácil tampoco. Más en el tiempo que ella estaba viviendo. Que iba a quedar embarazada por el Espíritu. El testimonio de María en ese momento se vino sobre el suelo. ¿Qué iban a decir los demás cuando la vieron que anduviera? Y estaba comprometida con José, dice. Y mira cómo le salió, con un pie desviado. ¿Sí? Imagínense lo que iba a vivir esta joven. Pero lo importante está en el verso 38 cuando dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Le hago una pregunta, ¿puede decir usted lo mismo? En medio del problema que esté viviendo y que no lo entiendes, podemos decir, Señor, hágaselo, tu voluntad en mi vida. Podemos decir, haz lo que quieras con tu siervo. Y no comenzar a sacar la lista y decir, Señor, si yo te diezmo, si yo te sirvo, yo voy a ganar almas, yo evangelizo. Sino decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aunque no entiendas las cosas, aunque los demás te señalen, aunque los demás digan un montón de cosas de ti, aunque los demás te señalen y que te pueden hacer todo el daño que tú no sabes, aún ahí adora y glorifica a Dios. Aún ahí glorifica a Dios. ¿Y eso por qué? Algo grande viene a tu vida.
Porque lo que venía para María era algo grande. La prueba que estés pasando se queda chiquito. ¿A qué? A lo que Dios va a hacer en tu vida esta noche. Algo grande va a hacer Dios en tu vida. Solo glorifica y adora a Dios en medio de las pruebas, aunque no entiendas. Porque María, imagínense cómo se iba a sentir cuando fuera donde la mamá le dijera que estaba embarazada. Y cuando fueran de José, ¿cómo se iba a quedar a José? Ah, anda, ¿y quién? Me pusiste los cuernos, le iba a decir José. ¿Y quién fue el de esos que te hizo ese daño? Y que no tenías un compromiso conmigo. Sí. ¿Y de quién ha quedado? Del Espíritu Santo. ¿Quién le iba a creer, verdad? Porque si no le va a creer si una hija suya llega, mira, y salí, y del Espíritu. Espíritu se llama el que toca hoy. ¿Verdad que no? Pero esta mujer, aún ahí, dijo, hágase conforme a tu palabra. Aún en medio de tu prueba, aunque no las entendas, aunque digan que por tu mal testimonio estás así, adora a Dios y dile, hágase conforme a tu palabra. Aún en medio de eso, glorifica y adora a Dios. Aún en medio de eso, da un cántico de alabanza a Dios. Aún en medio de eso, ve, arrodíllate y dile a Dios, a ti la honra, a ti la gloria. Y aunque no entiendo lo que estoy viviendo en este momento, aunque no entiendo lo que estoy pasando, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Y por eso te adoro y te glorifico. Aunque no lo entendamos, iglesia, postrémonos delante del Señor, adoremos y glorifiquémosle a Dios. Porque hay problemas que llegan en nuestra vida que no los entendemos de dónde llegan. Yo me recuerdo, en este año fue, iba de acá y de predicar iba ese día. Ya para llegar justo a mi casa hay un cruce de calle. Hay una cruz calle. De pronto vi que saltó un joven. Yo seguí caminando. De presto vi que saltó otro. Más que hay una calle bien oscura ahí. Y de pronto ya vi que habían 6 rodeándome. Cuando solo sentí un golpe y caí hacia afuera. Tú ves, con el brazo pegué en lo que es la cuneta, el cordón, perdón, que han hecho, porque no es cuneta, no, que es un cordón. Y dijeron, hoy le toca el día este. Porque eran de estos grupos, de estos jóvenes que están delinquiendo. Y eran jóvenes que no eran de la zona, ninguno conocido. Y de ahí, porque muchos saben a qué hora entra uno. Y en ese momento yo me acordé y dije, Señor, solo vengo a predicarte, pero tú sabes por qué pasa esto. Cuando de pronto solo alcé mi vista para ver quién era y el otro golpe en mi espalda. Y solo, Señor, y sí le digo, mentiría si le digo que comencé a decirle, Señor, gracias, gracias. No, solo me acordé, mira de dónde vengo. Pero aún en medio de eso, de pronto apareció una luz como de un vehículo que venía. Y cuando vieron el vehículo, decían, ¡hey! La policía debe ser, vámonos, porque aquí andaba. Y se fueron. Pero ¿sabe qué pasó? Que a mí me llamó la atención, que la luz del vehículo nunca llegó a donde yo estaba. Nunca llegó. Y yo me quedé. Y yo dije, acá solo ha sido algo. La mano de Dios. Hay veces tú puedes ver que nunca llega esa luz. Y quizás la ves retirada. Y no entiendes por qué. Sigue adorando y glorificando. Porque la mano de Dios está contigo. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en ese túnel largo que tienes oscuro, aún en medio de ahí hay una luz que va a alumbrar. Y esa luz se llama Cristo Jesús, que llega a tu vida a restaurarte, a levantarte y darte una victoria más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es solo Cristo Jesús quien está en ese momento, que aunque los demás no lo entendieron, tú no lo entendiste, otros te señalaron. Él llega y te dice, hijo mío, aquí estoy. Aquí está tu milagro. Y hoy los demás van a ver lo que he hecho en tu vida. Porque después, imagínense hasta el privilegio que tuvo María. Pero, ¿qué hizo? Dijo, heme aquí, hágase con tu sierva, conforme a tu palabra. No dejes de alabar y glorificar a Dios, aun en medio de la prueba que no entiendes.
Aún en medio de las dificultades que esté pasando, aunque tu vecino estamos hablando, te diga, ¿y qué vas a hacer? Mira cómo estás, déjalo. No dejes de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque algo grande viene a tu vida. Porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu familia y en esta iglesia. Porque los demás van a ver lo que Dios hace en sus hijos. Ahora, veamos algo más también. Hemos visto que debemos subir en medio de la prueba al monte a sacrificar adoración. Hemos visto también que debemos adorar y glorificar a Dios aunque no entendamos las pruebas. Y tercero, debemos adorar a Dios aún en lo más crudo de la prueba. Aún en lo más difícil de la prueba, aún ahí debemos de adorar a Dios. Porque hay momentos que tú te encuentras contra la espada y la pared y no hayas que hacer. Solo haz algo. Alaba y glorifica a Dios. En medio de esa prueba, glorifica a Dios. En medio de lo crudo que estés viviendo y que no hay nadie a tu alrededor y que no están los que te dieron un día que iban a apoyarte, que te iban a ayudar, no están ahí. Pero aún ahí, en medio de eso, glorifica, alaba y adora a Dios. Dale una adoración a Él. Porque Él sí está contigo. Note lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 16. Encontramos un pasaje donde el apóstol Pablo Hechos 16, 18. Dice así la palabra de Dios. ¿La tenemos, iglesia? Dice así en el verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. El verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Nota el verso 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Verso 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ahí deténgase, vamos a estudiar ese pasaje. Encontramos al apóstol Pablo que anda predicando el evangelio en Filipo. Pero ¿qué pasó? Sacó el mal espíritu de una mujer que era utilizada por otros. Y cuando ya vieron que lo iba expulsado, porque mucho molestaba al apóstol, entonces el apóstol expulsó ese espíritu. ¿Y qué pasó? Los que tenían a esta señorita, que la utilizaban para tener ganancias, le dijeron a los demás, fueron y pusieron, como nosotros decimos, le pusieron el dedo. ¿Y qué pasó? Llegaron y los tomaron y dijeron: no es lícito que nos enseñen eso. El apóstol Pablo solo andaba predicando la palabra de Dios. Y lo primero que le pasó al apóstol Pablo, ¿qué fue? Que le rasgaron sus ropas y lo azotaron con vara. Lo primero que vivió el apóstol Pablo en este momento fue que lo azotaron, le dieron con las varas. Note el dolor que vivió este hombre, junto con Silas, que lo acompañaba. Lo azotaron con vara y lo maltrataron en ese momento. Y no le importó eso, el apóstol Pablo, porque en medio de eso usted no lo ve que hable. Quizás a ti los golpes te han dado duro. Los golpes te están doliendo, te están ardiendo. Solo calla y adora a Dios. Solo calla y adora a Dios. Note qué más dice ahí. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Al verso 24, el cual recibió de este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No bastó que los azotaran con vara, sino que lo metieron preso, y dice que lo metió al fondo de la cárcel. Hay algo que debemos saber, iglesia, que cuando dice que los echaron en la cárcel, mandándolo que lo guardase con seguridad, y los metió en el calabozo de más adentro, en las cárceles antiguas, en lo que es Roma, en todas esas áreas, según los historiadores cuentan,
que al final lo que había era un agujero. Y cuando dice que los echaron hacia el fondo, hacia adentro, en ese agujero los metieron. Y dice que en ese agujero lo que había de todo, hediondera, humedad. Allí iba a parar todo lo que los demás presos hacían. Y dice que ellos iban azotados con varas, golpeados y todo. Y los pusieron con cepos. En ese lugar había unos cepos que son un tipo de cadena que estaban amarradas. Pero según los historiadores, la postura de ellos no quedaron como que usted está sentado y amarrado, no. Porque dice que los pusieron en una forma que más o menos así, viéndose uno con el otro. Que estaban amarrados a sus pies y de sus manos. No había nadie quien les diera agua aunque tuvieran sed. No había nadie quien los curara sus heridas porque iban sangrando. No había nadie que estuviera con ellos para sanar y limpiar toda la sangre que de iban derramado al haber sido azotados con vara. Y estaban los dos, Silas y Pablo. Y Silas y Pablo en ese momento pudieran haber renegado. Pudieran haber dicho, Señor, ¿yo por qué? Si solo estoy predicando tu palabra, ¿y por qué a mí? Pero usted ve, no hablan, no parecen hablando ya. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. De que comenzamos a renegar. ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué eso a mí? Muchas veces hay problemas porque son las malas decisiones nuestras. Pero Pablo andaba predicando el evangelio. Y dice que al fondo del calabozo, sangrando y con ese frío, imagínense. Y imagínense estando esos dos juntos y con sus necesidades. ¿Y quién les daba de tomar agua? Nadie. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Note lo que dice el verso ahí siempre. Oiga, ¿cómo dice? En el verso 25. Pero a la medianoche, ¿cómo, iglesia? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Aún en su medianoche, su quebranto, Pablo y Silas adoraban y glorificaban a Dios, aunque estaban terriblemente golpeados, terriblemente sufriendo, pero aún ahí adoraban y cantaban a Dios. Cánticos al Señor, oraban y cantaban. ¿Y los demás qué? Los oían, dice. ¿Qué haces tú en la medianoche tu quebranto? ¿Qué harás tú en la medianoche tu quebranto, en la medianoche tu prueba que estés viviendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Renegar? ¿Buscar la salida en otro lugar? ¿Ir a ver quién te ayuda? ¿O vas a ir y vas a orar y vas a cantar cánticos a Dios? ¿Qué harás en la medianoche tu quebranto? ¿Qué harás? Que en la medianoche nuestro quebranto, en medio de esa prueba, tú y yo, lo único que hagamos es orar y cantar cánticos a nuestro Dios. Porque cuando tú oras y alabas y glorificas a Dios, le das la adoración a Él, ¿qué pasa? Note lo que pasa en el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué, iglesia? Se soltaron. Cuando tú oras y cantas cánticos a Dios, adoras y glorificas a Dios, entonces va a ocurrir algo en tu vida que es un terremoto. Esta noche va a haber un terremoto en tu vida. ¿Y sabes cuál es? Que ese terremoto va a desatar todo lo que te tenga atado. Ese terremoto va a desatar una sanidad en tu vida. Ese terremoto va a desatar un milagro en tu vida. Y ese terremoto, ¿quién va a llegar y va a sacudir todo eso? Se llama Cristo Jesús, cuando tú le des la honra y la gloria. Gloria a Dios. Pero a la medianoche tu quebranto, iglesia, adora y glorifica a Dios. Porque algo grande viene a tu vida. Porque va a haber un terremoto. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Entonces, Pablo y Silas los sacaron hacia afuera, los curaron, les dieron agua a tomar. ¿Sabes qué? El profeta Isaías dijo que por la noche será el llanto, pero por la mañana será el gozo. Quizás hoy estés en medio de la prueba, pero mañana hay una victoria esperando tu vida. Quiero terminar con lo siguiente. En el año 95, en la zona de Estados Unidos, una hija de un pastor muy de renombre se puso
rebelde, no quiso nada de Dios y se fue del hogar de su padre, que era un pastor. Y en una de esas se metió de noviazgo con un joven que no era cristiano. Dice que en una noche cuentan que iban de una fiesta y llegaron al cuarto donde vivían. A las 2 semanas de estar viviendo con ese joven. De pronto el joven llega a su casa y saca una escopeta calibre 12 recortada. Y sin decir ninguna palabra, la pone enfrente del rostro de esta señorita. Y jala el gatillo, ¡pups! Y dispara. Y dice que le deformó todo el rostro. Dicen que aún en las paredes del cuarto iban quedando parte de su cerebro pegada. En ese momento la madre de este joven lo que hizo fue llamar a una ambulancia y llevar a la señorita a un hospital. En el camino dice que la madre le dijo, señor, Joshua se llamaba ella, y le dice, debes de reconciliarte con el Señor. Y le dice, ¿y quieres que ore por ti? Y dice que solo le apretó la mano, porque todavía iba bien. Y oró y dice que le hablaron al pastor y el pastor se movió de un estado hacia otro rápidamente. Y cuando llegó al hospital vio a su hija rubia, dice, con una máscara de plástico en su rostro. Y cuando la vio solo se quebrantó, dice, y no halló qué palabras decir. Lo único que le dijo al oído, que un doctor le dijo, háblele que todavía oye, que ella escucha. Hija, papi está aquí, no te preocupes, todo estará bien. En un momento de eso los doctores lo sacan de la habitación donde estaba y él comienza a caminar en un pasillo. Y comenzando a meditar y preguntar, en ese momento dice que él sintió que Dios le habló a su vida. Y le dice, Rubén Hernández se llama, es puertorriquense. No te preocupes, ella está en un mejor lugar. Ya la recibí en mi regazo. Eso quería decir, dice, que su hija iba a fallecer. Y él dice, ¿qué podía decir yo en ese momento? ¿Cómo le podía decir a Dios, yo te alabo, te glorifico, te adoro? Si dice que su hija estaba muerta ya. Porque alguien llegó y la mató. Y en ese momento no apareció el Señor, dice él. ¿Cómo adorar y cómo glorificarle? Dice él. ¿Cómo poder decirle, darle una adoración? Y dice que en ese momento sacaron el cuerpo, lo velaron, predicó en la vela. De ahí se fue, la enterraron. Él no quiso que nadie lo acompañara, dice. Cuando llegó, que ya estaban enterrando a la hija, poniéndola en el lugar que le correspondía, dice que sintió algo como un abrazo, que alguien lo tocó y le dijo, Rubén, papá está acá. Y él dice que en ese momento se derramaron sus lágrimas porque se acordó de la misma frase que él iba a dicho a su hija. Y dice que en ese momento él se hizo un lado y dice que le dijo, Señor, no importa lo que ha pasado, no importa la prueba que estoy viviendo, pero aún en medio de la prueba te voy a adorar y te voy a glorificar. Aún en medio de la dificultad que estoy viviendo, lo que he sufrido, te voy a dar la alabanza y la gloria a ti siempre. Porque era el único que lo consolaba en ese momento. Y él reconoció que el único digno de toda honra y alabanza solo es Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Sobre todas las cosas, solo a Dios. Yo no sé cuál es tu prueba que estés pasando, pero esta noche solo adora y glorifica a Dios. Porque papá está contigo. Porque quizás no están los demás, pero aquel que prometió en su palabra, que dijo que nunca te iba a dejar, nunca te iba a desamparar, está contigo. No te ha abandonado. Solo pide en medio de tu prueba, en medio de la dificultad, que le adores y le glorifiques. ¿Por qué? Porque hoy estás en medio de la prueba, mañana vas a estar en este púlpito testificando de lo grande que ha sido Dios y la grandeza que ha hecho en tu vida y cómo se ha manifestado y poder decir, en Cristo soy más que vencedor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que has hecho en nuestra vida. Señor, en